nuestra vida. Señor. De esta última estrofita en este Salmo 139 es lo que vamos a hacer hoy. Un examen, ¿sí? Un examen. Dice el versículo 23, examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda, es decir, por la senda de la vida. Así que hoy vamos a hablar del tema que hemos venido aplazando por una cosa por otra, el tema de infierno. Y vamos a hacer como una especie de examen en nuestra vida, un pequeño examen para sondear nuestro corazón, nuestras actitudes, qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde, dependiendo de cómo estamos llevando nuestra vida el día de hoy, es el final eterno que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Todos yo creo que estamos convencidos, o espero que sí, que estemos convencidos de que esta vida es temporal. Lo hemos venido analizando. Ya vimos el tema de purgatorio, ¿verdad? ¿Cuál otro tema? El del juicio final, juicio personal. Hoy nos ha faltado hablar del que nos va a dar más esperanza, que es del cielo, ¿verdad? Conocer un poquito del cielo. Pero hoy vamos a hablar del infierno, porque yo creo que una de los, ¿cómo se podría decir? De las grandes victorias que el demonio ha tenido en estos últimos tiempos es convencernos, número uno, de que Él no existe. Y número dos, de que si Él no existe, pues entonces tampoco el infierno existe, ¿sí? ¿Por qué digo que nos ha convencido? Porque si realmente nosotros estuviéramos convencidos, si realmente creyéramos que el infierno y el demonio existen, ¿ustedes creen que nos comportaríamos como nos comportamos? ¿Ustedes creen que seríamos como somos? Si realmente lo creyéramos, todos seríamos unos santos. Si realmente estuviéramos convencidos de esta realidad, porque es una realidad. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por eso vuelvo a decir, una de las grandes victorias del enemigo, y no solamente a nivel de laicos, hay sacerdotes que ya no creen en el infierno, no predican sobre el infierno. Hay sacerdotes, hay obispos incluso que no creen ya ni siquiera que el diablo existe. A ese grado hemos llegado, hermanos. Pero la Biblia es muy, muy clara. Y ahorita vamos a analizar algunos textos, ¿verdad? Entonces, hoy en día se habla muy poco de esta realidad, de que realmente el infierno existe. Entonces, podemos decir, ¿cómo voy yo a cambiar? Como dice aquí en el Salmo, ¿cómo voy a cambiar mi camino si es que voy por un mal camino? ¿Cómo lo voy a cambiar si nadie me dice que estoy haciendo mal? ¿Y cómo voy a pedir perdón a Dios? ¿Cómo voy a suplicar a Dios que tenga misericordia de mí si yo no me siento pecador? Y si no me siento pecador, entonces, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Sí? Ya todo me da igual, todo es bueno, todo está permitido, hay que probar de todo. Esa es la mentalidad del cochino. Bueno, tiene muchos nombres, ¿verdad? No sé, en sus estados, en sus lugares de donde viven, ¿cómo se les dice? Marrano, puerco, cochi, no sé. Pero la mentalidad del marrano, si tú le das una manzana a un marrano, ¿qué es lo primero que hace? Si tú se la das para que la coma, ¿qué hace el marrano? Primero la enloda, la mete en el lodo. Cualquier clase de comida que tú le des a un marrano, primero la mete en el lodo y después se la come. ¿Sí? Hay muchos cristianos, hermano, pásale aquí, hay muchas sillas. Pásale, hermano, acá, por acá. Hay muchos que tienen ese tipo de mentalidad,
que dicen, hay que conocer, hay que probar, hay que saber, aunque sean cosas que no te van a ayudar en nada. Por ejemplo, en Año Nuevo, me decía a mí alguien, estás muy atrasada en la bebida. Alguien me comentaba, estás muy atrasada en la bebida, ¿no conoces esa bebida? No, y ni me hace falta, y ni la necesito. Yo no necesito estar tomando para sentirme feliz. Yo tengo miles de razones para estar feliz. No necesito una bebida, ni quiero actualizarme en qué tipos de bebida hay, ni mucho menos. No necesito de eso. Esa es la mentalidad del marrano, ¿sí? Que hay que saber de todo, aunque sea pecado, aunque sea malo, aunque sea incorrecto. Y esa es la gran victoria del enemigo. Hacernos creer que necesitamos aprender, que necesitamos saber. Incluso nos crean necesidades que ahora sí, como dice, válgame la redundancia, que no son necesarias, ¿verdad? Entonces, hoy en el Evangelio, bueno, no, más bien en la primera carta, a ver, ¿quién me dice de qué fue la primera lectura en la misa? ¿De quién se habló? ¿De quién era el libro que se proclamó? Va a tener un premio quien me diga. Pero no se va, no vean el teléfono. No vean el teléfono. Quiere decir que estábamos muy distraídos. Profeta Isaías. ¿Qué nos decía el profeta Isaías? Al final de su lectura, nos decía que Jesucristo, vino primero para dar vista a los ciegos, para liberar de la prisión a los cautivos y para sacar de la mazmorra a los que viven en tinieblas. Hoy que estábamos desayunando, mi esposo y yo platicábamos sobre eso. Si nosotros, hermanos, meditáramos profundamente lo que significa esto, yo creo que podría cambiar nuestras vidas. ¿A qué vino Jesucristo? Una de las grandes cosas que no se habla de las cosas que vino Jesús a hacer en nosotros fue a liberarnos de las obras del diablo, y lo dice la Biblia, a liberarnos de las obras del enemigo, del demonio, de Satanás, como le queramos llamar, porque a veces ni su nombre queremos decir, pero llamemos las cosas por su nombre. Así que Él vino a dar vista a los ciegos. Y no solamente la Biblia habla de dar vista a los ciegos que no miran con el sentido de la vista. Hay más gente en el mundo que está ciega espiritualmente de una forma impresionante. Me gustó tanto lo que dijo el Padre hoy en la homilía. Dijo el Padre que a veces Dios te ha protegido de muchas cosas, que a veces tú, con ver a una persona, tú te das cuenta si esa persona te está viendo, deseándote un mal incluso. Hay personas que tienen en su vista, te dicen que no te quieren, que no te pueden ver, que no le caes bien. ¿Sí les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, hay veces que pues Dios nos ha protegido de todo eso y nos damos cuenta de cómo el demonio quiere actuar en nuestra vida o meterse en nuestra vida a través incluso de personas, ¿verdad? Entonces, Cristo vino primero que nada a dar vista a los ciegos espirituales. ¿Se han preguntado ustedes, hermanos, si no son ciegos? ¿No se han puesto nunca se han preguntado, ¿estaré haciendo bien? ¿Tendré la razón? ¿Estaré tomando la mejor decisión? Si estamos dudando, ya estamos bien, ya vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque el ciego es el que nunca duda, es el que está seguro, no, yo no me equivoco, yo hago bien las cosas, ¿sí? Los demás son los que se equivocan, yo no. Entonces, Jesús vino a dar vista a los ciegos. Hay mucha gente ciega en la actualidad, gente que no se da cuenta que está viviendo de una forma equivocada, o gente que no quiere darse cuenta que está viviendo de una forma equivocada, ¿sí? Liberar de la prisión a los cautivos. ¿Cuánta gente en la actualidad está prisionera en un pecado
en su pecado y no quiere dejarlo. Está tan enamorado de su pecado, está papachando tanto su pecado que no quiere dejarlo. ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué voy a la iglesia? Es que si voy tengo que cambiar y no quiero. Ese es el meollo del asunto. La gente piensa que si va a misa Dios le va a quitar su vida, Dios le va a quitar su comodidad, cuando es al revés. Dios te va a quitar lo que no necesitas y te va a dar lo que te hace falta en tu vida para que seas feliz. Dios va a ser siempre un intercambio, pero tú eres el que sale ganando todo el tiempo. Pero a veces estamos tan enamorados, apapachamos tanto nuestra vida de pecado que no queremos cambiar. Pues a esto vino Jesús, a liberarnos de esas esclavitudes, a liberarnos de esas prisiones que nosotros mismos nos hacemos. Pecados que estamos continuamente cayendo y cayendo y cayendo. Y a lo mejor no pedimos perdón, no pedimos misericordia porque pensamos que es bueno. Todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto es tantito? ¿Verdad? Tercero, sacar de la mazmorra a los que viven en tinieblas. Como decía al principio, ¿cuánta gente se le nota que vive en tinieblas? Es tan fuerte las tinieblas en esa persona que es tan evidente solamente con verlo a veces. Y hay personas, por el contrario, que te transmiten la luz de Cristo, que te transmiten su paz, que te transmiten su amor. Pues de esto, todo esto, si nosotros vivimos en cualquiera de estos aspectos, es el seguir el camino que nos va a llevar a la condenación eterna. ¿Sí? Entonces vamos a analizar un poquito lo que nos dice el Evangelio. Bueno, lo que nos dice Jesús es su palabra. Les pedí que buscaran este texto de la primera carta de San Juan, en el capítulo 3. San Juan capítulo 3, vamos a leerlo pausadamente. Váyanme siguiendo ahí en su Biblia, por favor. Versículo 7. Dice: hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Volver a las personas ciegas, esclavizar a las personas y tenerlos viviendo en las tinieblas. Esas son las obras del diablo. ¿Sí? Y Cristo dice aquí, ha venido para deshacer estas obras del diablo. Nosotros tenemos que analizar si no tenemos o si no estamos viviendo en alguna de las obras del enemigo. Dice el versículo 9, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Vamos a parar aquí un poquito. En esto se reconocen los hijos de Dios. ¿En qué se reconocen, hermanos? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios. Es decir, en otras palabras, el que vive en su pecado. Y tampoco el que no ama a su hermano. Si nosotros tenemos algo contra alguien, hermano, estamos hablando de nuestro prójimo, no solamente de nuestro hermano carnal. Estamos hablando del prójimo. Todo el que esté a tu alrededor, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu esposo, tus hijos, tus papás. Si tenemos algo en contra de nuestro hermano, en contra de alguien, algún rencor, algún odio, alguna situación de problema, si tenemos algo contra alguien,
de quiénes somos hijos, hermanos. Fíjense, el Evangelio es muy duro en este sentido. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Analicemos. Por eso les digo, vamos a hacer un examen. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Dios? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Cada uno váyase respondiendo, ¿sí? Si amamos a nuestro hermano, si amamos a nuestro enemigo, si amamos a aquel que me demuestra que le caigo mal y de todas maneras lo quiero, rezo por él, entonces somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero pues, por el contrario, el que me la hace me la paga. Yo no me dejo. Entonces ya esa mentalidad no es de Dios. Definitivamente no es de Dios. Entonces debemos amarnos unos a otros, nos dice San Juan. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Es el mensaje que hemos oído desde el comienzo. Ámense los unos a los otros como el Señor los ha amado. Cuentan una historia de que San Juan Evangelista, pues de hecho aquí es una historia real porque aquí lo estamos viendo, que San Juan visitaba las comunidades y siempre les decía, fue a una comunidad y les decía, les traigo un mandamiento nuevo. Y toda la gente, el apóstol Juan nos trae un mandamiento nuevo, ¿cuál mandamiento será? Y les decía, que se amen los unos a los otros como el Señor los ha amado. Después pasaba el tiempo y regresaba a la misma comunidad y les decía lo mismo. Les traigo un mandamiento nuevo. ¿Otro mandamiento? Que se amen los unos a los otros como el Señor los ha amado. Y la gente le empezó a decir, pero si ese mandamiento ya no lo dijiste el año pasado. ¿Y ya lo estrenaron? ¿Sí? Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Hermanos, ¿ya estrenamos este mandamiento? ¿Ya estamos amando? ¿Ya vivimos en el amor? Porque el que vive en el amor, dice San Juan, permanece en Dios y Dios está en él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no hemos aprendido a amar, hermanos, y ya tenemos 30, 40, 50 años, estamos en un problema. Eso dejémoselo a los niños, porque los niños están chiquititos, están aprendiendo, son inmaduros, están creciendo. Pero si nosotros que ya somos adultos, para mí la señal de madurez en una persona es cuando ya está capacitada para amar. Cuando esa persona ya es capaz de amar y de ver más allá de las actitudes y de los comportamientos de las personas. Cuando uno dice a esa persona, ¿por qué ser así? Tú no te quedas nada más en que es una persona a lo mejor agresiva, en que es una persona que se porta mal, que es grosera. Tú simplemente dices, ¿por qué será así esta persona? ¿Qué le pasaría que la hizo ser de esta manera? Cuando tú empiezas a ver más allá de los actos de las personas, es porque ya estás aprendiendo a amar. Pero tú simplemente dices, como dicen, que esa señora, qué fea, qué grosera. O sea, si nomás te quedas con eso, con el juicio, ¿ya hiciste un juicio ahí? ¿Fuiste un juez para esa persona? ¿Y no fuiste capaz de ver más allá de sus acciones? Esa persona todavía no ha entrado en el amor. Todavía no ha aprendido a amar. Entonces nos dice aquí San Juan, amémonos los unos a los otros. Estrenemos ese mandamiento. Estrenémoslo de una vez por todas porque nos espera una eternidad con Dios, una eternidad en el infierno, dependiendo de cómo vivamos ese mandamiento. Porque como dice un canto que hace poquito cantamos, al atardecer de la vida, ¿te van a examinar en qué? En el amor. Al atardecer de la vida, el juicio va a ser, ¿qué tanto amaste? ¿Qué tanto amaste? Ese va a ser el examen final, hermanos. No qué tanto lograste. No qué tanto tuviste, qué tanto éxito, qué tanta fama, qué tanto reconocimiento, qué tantos bienes materiales. De eso no se va a tratar el examen. El examen va a ser qué tanto amaste a tu esposo. ¿Lo perdonaste? ¿Qué tanto amaste a tu esposa? ¿Le fuiste fiel? ¿Qué tanto amaste a tus hijos? ¿Les enseñaste el camino de Dios? Etcétera, etcétera. Bueno. Sigamos aquí con la carta de San Juan. Dice, no imitemos a Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal, y su hermano hacía el bien.
No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor de nuestros hermanos es para nosotros signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Entonces, cuando una persona ama, ha pasado ya de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte, hermanos. Eso es bien importante. El que no ama está en un estado de muerte. Y como les decía al principio, hay muchas personas que se les nota ese estado de muerte en el que viven, porque no tienen a Dios, porque no quieren acercarse a Dios. Y eso es el infierno, hermanos. El infierno no es otra cosa más que vivir lejos de Dios. Lejos de Dios. Todos queremos ser felices. El cielo, te lo dijo el Padre en la misa, el cielo es una felicidad, es una plenitud. Si tú eres feliz, si tú te sientes una persona plena ya desde ahorita, ya estás viviendo desde aquí el cielo, desde aquí estás viviendo una anticipación del cielo que se te va a dar como recompensa cuando tengas tu juicio personal. Pero si eres una persona que vive odiando, que vive rechazando deliberadamente a Dios, entonces ya sabemos también cuál es nuestro destino, ¿verdad? Bueno, entonces el infierno no es otra cosa más que vivir separados del amor de Dios. Aquello que nos hace plenos, aquello que nos hace feliz es vivirnos separados automáticamente de Él. En una ocasión, me acuerdo cuando yo andaba de misionera, me acuerdo que me tocó conocer a una persona que estaba sufriendo muchísimo, muchísimo la muerte de su hijo. Había fallecido su hijo. Y me acuerdo que entró a la iglesia y entró hasta con un llanto desgarrador, gritando, llorando por su hijo y pidiéndole a Dios que mejor quería morirse porque ella también quería irse con su hijo. O sea, me acuerdo todavía, una experiencia muy, muy, muy fuerte, porque esta persona estaba sufriendo atrozmente la muerte de su hijo. Yo en ese momento, Dios me hizo entender a mí que eso era el infierno. ¿Qué es el infierno? Amar algo tanto, tanto, desearlo tanto con todo tu ser, con toda tu alma, con tus entrañas, amarlo y desearlo tanto, porque sabes que ahí vas a encontrar tu plenitud, porque sabes que ahí está tu gozo, porque sabes que ahí está tu felicidad. El infierno no es otra cosa más que vivir excluido de eso que tú tanto deseas, tanto anhelas. Y ese es Dios. Dios es tu gozo. ¿Cuándo vamos a entender eso, hermanos? En Dios se encuentra tu plenitud, tu felicidad, tu realización. Solamente en Dios. Y cuando nosotros rechazamos a ese Dios lleno de amor, cuando nosotros rechazamos esa misericordia, cuando nosotros despreciamos deliberadamente a ese Dios todopoderoso, nosotros mismos nos estamos privando del cielo, nosotros mismos estamos tomando la decisión libremente de irnos al infierno. No es Dios. Dios no condena a nadie, hermanos. Saquémonos esa idea de la cabeza, porque esa idea nos la ha vendido el demonio tanto tiempo. Nos ha dicho, Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Cómo crees que va a existir el infierno si Dios es amor? Esa idea solamente la han inventado en la iglesia. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Cómo crees que te va a mandar a una eternidad de sufrimiento por siempre? Sí, es verdad. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es justicia. Y Dios va a ser justo cuando nosotros mismos hemos tomado la decisión de alejarnos de Él. Desde ahorita estamos tomando la decisión de alejarnos de Él o de acercarnos a Él. Eso es el infierno, ¿sí? Un estado de autoexclusión. Yo mismo me estoy decidiendo
usando mal mi libertad, alejarme de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo vi a esta señora que estaba llorando y sufriendo desgarradoramente por alguien que amaba tanto y deseaba estar con él y no podía, yo entendí, eso es el infierno. Amar tanto a Dios y desearlo tanto y saber que nunca, nunca voy a estar con él. Ese es el mayor sufrimiento, hermanos. Ese es el mayor sufrimiento en el infierno, que ya no hay vuelta atrás. Muchas veces hay muchas experiencias de santos, de místicos, que han dicho, cuando estás a punto de caer en el infierno o cuando estás en el purgatorio incluso, quisieras regresar un segundo de tu vida atrás, quisieras, y ya no puedes. Quisieras cambiar lo que no pudiste cambiar y ya no puedes, ya no hay voluntad. Se acabó el tiempo de la voluntad. Solamente hay justicia. Entonces, yo creo que eso no es para asustarlos, hermanos. No es para asustarlos. Es para que hagamos conciencia si realmente estamos aceptando a Dios en nuestra vida o lo estamos rechazando. ¿Sí? Vayamos examinando nuestras actitudes. Ok, vamos a hacer un pequeño comentario, hermanos, continuando con este tema, acerca de por qué esa decisión que nosotros ya tomamos aquí en nuestra vida tiene consecuencias para toda la eternidad, tiene consecuencias. Dios nos ha creado con la libertad, somos libres. Dios no nos obliga a nada. Dios que nos ha creado sin nosotros, Dios no nos puede salvar sin nosotros. Dios quiere que nosotros le elijamos a Él con nuestra libertad, libremente. No somos plantas, no somos animalitos ni piedras, porque nosotros tenemos una libertad para en esta vida poder elegir o decirle sí a Dios. Él es el que nos está llamando, nosotros decirle sí, queremos tu plan, queremos tu bendición, queremos la maravilla que tú haces en nuestra vida. Aceptamos tu bendición, tu amor y queremos vivir conforme a ese amor. Dios como fuente de toda bondad, Dios que nos ofrece el bien en nuestras vidas y nosotros que tenemos la libertad y la responsabilidad y tenemos el libre albedrío para poder rechazarlo. Podemos decir, no quiero la bondad que tú me ofreces, no quiero la bienaventuranza, no quiero la felicidad, porque a veces esa felicidad, ese camino tuyo de bondad implica cruz, ¿verdad? Y porque a veces ese camino es más difícil que el otro camino que aparentemente es todo de rosa, es un camino bonito y fácil, aparentemente las apariencias lo hacen ver mejor, ¿verdad? Entonces, nuestra libertad a veces le decimos no a Dios y esa libertad Dios nos la va a respetar con su justicia. Dios nos respeta ese acto libre y no nos va a obligar a ir al cielo ni a aceptarle a Él. Como no nos obliga hoy, el día que nos toque darle cuentas, no estamos obligados, Dios va a respetar nuestras decisiones y ahí es donde ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás en esa decisión que nosotros tomamos. Ahorita estamos en el tiempo de la misericordia. Cuando termine la vida, ya llega el tiempo de la justicia y entramos en la eternidad. Ya no hay vuelta atrás ahí, en ese momento. Entonces, todo este tema de lo que es el infierno, el demonio, la iglesia no está obsesionada con el tema del demonio, pero tampoco lo estamos ocultando. Es una verdad que Cristo enseña con gran claridad en la Escritura, ¿verdad? Y es una realidad. Nosotros podemos hacer una elección con nuestra libertad. Entonces ahí es donde surge la posibilidad de que le digamos no. Miren cómo lo escribe aquí el catecismo desde el inicio en la caída de los ángeles. Y ellos fueron creados también por Dios, fueron creados buenos, pero ellos con su libertad están fuera del tiempo, ya no hay vuelta atrás, su decisión no tiene vuelta atrás. Por eso dice aquí, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, detrás de la elección de esos hombres, nuestros primeros padres, detrás de esa desobediencia hay una voz seductora, una voz
Entonces ellos pecaron, sí es cierto, nosotros también pecamos. Pero ¿por qué pecamos muchas veces? Los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne, nuestras pasiones. El mundo, el demonio y nuestras pasiones. Hoy estamos hablando del enemigo de Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros caemos en pecado? Porque también alguien nos está poniendo una tentación, como tentó a nuestros primeros padres también. Ese es el trabajo del enemigo, hacernos caer todo el tiempo por odio, por envidia. Por eso dice aquí, detrás de esa decisión de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia, los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. Es un ángel, no más que es un ángel malo, es un ángel caído que tomó una decisión y ya no tiene vuelta atrás. Nosotros hoy, cuando hacemos malas decisiones, Dios nos da la oportunidad de levantarnos. Ahorita todavía tenemos oportunidad, pedirle perdón a Dios. Y Él siempre está con los brazos abiertos, todo el tiempo. Ir a la confesión, aprovechar, hermanos. Aquellos que ya tengan mucho tiempo son aquellos a quienes más nuestro Señor está esperando con los brazos abiertos para darnos su perdón, ¿verdad? El enemigo te va a querer alejar todo el tiempo, porque Él es soberbio, no puede agachar la cabeza y quiere que tú seas igual, que no seas humilde, que no pidas perdón, que te pierdas por envidia, porque tiene envidia de nosotros. Entonces, la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Primero fue un ángel bueno, cuyo nombre es Luz Bella, Luzbel, la luz bella. No más que se le subió tanto a la cabeza el orgullo, la soberbia. Por eso dice aquí que fue creado bueno. Fue un ángel primero fue un ángel bueno creado por Dios, ¿verdad? El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Ellos se hicieron a sí mismos con su decisión, con su libertad. Ellos se hicieron malos al rechazar y desobedecer a Dios. La escritura habla de un pecado de estos ángeles, un pecado de los ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Lo rechazaron irrevocablemente, ya no tiene vuelta atrás ellos, no están en el tiempo. Su decisión tiene consecuencias de eternidad. Ellos ya no pueden volver atrás. Nosotros sí, todavía, mientras estemos vivos hay misericordia. Dice, encontramos un reflejo de esa rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Aquí hay un reflejo cuando él dijo en Génesis 3:5, seréis como dioses, les dijo el enemigo, la serpiente, a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahí está un reflejo de la rebelión del demonio, que él quiso ser como Dios, tan perfecto, tan grande, en su soberbia. Imagínense, qué soberbia tan grande, quiso ser como Dios y lo rechazó desobedeciéndolo. No tuvo humildad. Igual esa es la tentación que les puso a nuestros primeros padres cuando les dijo, ustedes van a ser como dioses, nadie te tiene que enseñar el bien y el mal, tú decides, eres libre, haces lo que te dé la gana con tu vida, no seas tonto, ¿por qué te vas a humillar ante los demás? ¿Por qué vas a hacer caso a esa persona que está hablando enfrente? Mira, el cura es un pecador también, tú eres inteligente, tú eres quien toma decisiones en tu vida, no tienes que agacharte ante nadie, seréis como Dios. Esa es la voz del enemigo, Así tentó a nuestros primeros padres porque él fue así como se reveló, seréis como dioses. Por eso el diablo, como dice Primera de Juan 3:8, es pecador desde el principio. Desde el principio. Él es el pecador. Dice Primera de Juan 8:44, es el padre de la mentira. Él nos va a engañar todo el tiempo. Nos va a engañar, nos va a hacer parecer que vamos a ser felices en Dios cuando nos salimos con la nuestra, que no necesitamos de Dios, que somos autosuficientes, no tenemos por qué escuchar esas mentiras de la iglesia. Y nos va a estar diciendo porque Él es
el padre de la mentira. ¿Ok? Juan 8:44, padre de la mentira. Entonces, este carácter irrevocable de su elección, o sea, que ellos no tienen vuelta atrás, no es un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No es porque Dios no les perdone, no es porque Dios no tenga misericordia. Es porque no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Así como el ángel no se arrepiente porque está fuera del tiempo, su decisión es eterna, no se arrepiente ni se puede arrepentir, no puede agachar la cabeza ni pedir perdón el demonio. Así como a eso le pasa al demonio, también a los hombres, dice, no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Ahí ya no hay vuelta atrás. No hay arrepentimiento. Ahorita es el momento de la misericordia y donde nosotros podemos confesar nuestro pecado ante Cristo a través de su ministro que Él estableció. Porque cuando Cristo dijo, perdónense unos a otros los pecados en Santiago, en la carta de Santiago, no está diciendo unos entre otros en que todos seamos iguales al mismo nivel. Dios estableció quién va a distribuir su misericordia. Cuando les dijo a los apóstoles, quien a ustedes perdone, yo les perdono. Lo que tú ates, yo lo ato. Ellos son los ministros de Dios. No es que nos vamos a confesar unos con otros así, ¿verdad? Esa no es la idea. Cristo nombró a sus ministros y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien tú le perdones, yo le perdono. Lo que tú ates, yo lo ato. Lo que tú desates, yo lo desato. Quien a ti te escucha, a mí me escucha, le dijo Jesús a los 12. Entonces, Santiago dice, sí, hay que confesar los pecados, ¿verdad? ¿Pero a quién? A los ministros de Cristo. ¿Es cierto? Entonces, para terminar con esto, la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama el homicida desde el principio. Jesús lo llamó el asesino, el homicida desde el principio, porque Él, desde nuestros primeros padres, está buscando hacernos caer, matarnos espiritualmente, hacernos esclavos del pecado. Entonces, es lo único que el demonio quiere, está como un león rugiente buscando a quien devorar, así lo dice la Escritura. Está buscando destruirnos, matarnos a nosotros. Por eso Cristo dice, no tengan miedo ustedes a los que te matan el cuerpo, eso no pasa nada. Después te vas al cielo y vas a gozar por toda la eternidad. El cuerpo se va a terminar de una u otra forma. El cuerpo va a terminar, una enfermedad, un accidente, la vejez. El cuerpo se va a terminar de cualquier forma, es materia y se va a terminar. Cristo dice, no tengas miedo de eso. Tenle miedo al que mata tu alma, al que es asesino desde el principio. Eso es lo que nos enseña Jesús. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Es lo que vimos hoy en 1 de Juan 3:8. ¿Lo tienes ahí, Carlos? 1 de Juan 3:8, por favor. Ya va a terminar. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto se manifestó Jesús, para deshacer las obras del diablo. Recuerden, Jesús vino a salvarnos del mal más radical que tenemos, que es el pecado. Vino a deshacer las obras del diablo. Jesús no nos está prometiendo aquí la riqueza en esta vida, ¿verdad? No nos está prometiendo la salud eterna en esta vida. No nos está prometiendo que no va a haber sufrimiento en esta vida. No nos está prometiendo el éxito material, el éxito humano. No nos promete nada de eso. Nos promete que estaremos bien cuando cargamos la cruz que Él nos ofrece, porque su yugo es ligero. Nos promete que Él va a estar siempre con nosotros. Nos promete que hay una vida eterna en la cual gozaremos de Él por toda la eternidad cuando seguimos su camino. Entonces, esa es la obra del enemigo que quiere destruir, ¿verdad? La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa
que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Esa es la mayor victoria del enemigo. Cuando nosotros pecamos, desobedecemos a Dios, le estamos dando poder al enemigo. Si nosotros no estamos en pecado, el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros, ni tenemos nada que temer. Si estamos con Cristo, siguiendo su camino, el enemigo no tiene ningún poder. Nosotros le damos poder cuando nosotros estamos pecando. Y termino, el poder de Satán no es infinito. Recuerden, no es más que una criatura el demonio, es una criatura nada más. Es poderoso por el hecho de ser espíritu. Como él no tiene cuerpo, él no necesita un cuerpo para aprender, él no está en el tiempo, tiene un conocimiento mucho más grande que cualquiera de nosotros que necesitamos los sentidos para aprender. Él no necesita los sentidos, ¿verdad? Él tiene imagínense la experiencia que tiene de haber tentado a tantos hombres por miles de años, fuera del tiempo, o sea, qué experiencia tiene. Pero sin embargo dice aquí, es poderoso por el hecho de ser un espíritu puro, pero es una criatura nada más, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños, incluso graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso la naturaleza en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. Por más, todo lo que haga el demonio, todo lo que haga es porque Dios lo permite, nada más. Está bien amarradito, solamente puede hacer lo que Dios le permita, nada más. No puede ir más allá. Él pide permiso para tentarnos a nosotros. Pide permiso. No puede ir más allá. Por eso Dios nos dice, te basta mi gracia. Tú lo puedes vencer. Y Dios quiere que nosotros lo venzamos, ¿verdad? Te basta. Él lo venció, nos dio el ejemplo en las tentaciones del desierto. Cuando Él lo venció, Jesús lo venció, Él nos da el ejemplo. Entonces, el demonio tiene un poder pero muy limitado, está bien amarradito, nada más hace lo que Dios le permite, nada más. Entonces, mientras nosotros estemos con Dios, estemos bien, puede venir una tentación, problemas, pero no debemos tener miedo, porque está bien amarradito. Lo que puede hacer, si nosotros superamos las tentaciones que Él nos pone, vamos a ser más grandes todavía, a crecer. Por eso cuando tengan problemas en su matrimonio, en su familia, no tengan miedo. Si ustedes lo superan el problema de la mano de Dios, están creciendo más y más y más. Aunque el demonio haya puesto la trampa ahí, si ustedes la superan, ustedes van a crecer más. Porque Dios, ¿qué quiere? Que todos se salven y conozcan la verdad. Dios quiere que todos seamos santos. Entonces, a veces esas pruebas, Dios le permite para que nosotros seamos más santos cada vez. ¿Ok? Vamos a continuar ahí el tema del infierno. Hermanos, ¿cuál sería para ustedes la peor desgracia que nos puede ocurrir? ¿Cuál sería la peor de todas? ¿Qué es aquello que ustedes dicen, ay, yo no quisiera que me pasara eso? ¿Qué sería? Ajá, que nos falte el papá, la mamá, un ser querido, ¿verdad? Un hijo. ¿Qué más? ¿Qué sería esa peor desgracia que ustedes no quieren que les suceda? Alejarnos de Dios. Ajá. ¿Qué más? Esa es la peor desgracia. Esa es la peor de todas. La peor desgracia, hermanos, no es que nos dé un cáncer. La peor desgracia no es que tengas problemas económicos, que no tengas trabajo, incluso que no tengas ni qué comer. La peor desgracia de todas es irnos al infierno, porque el infierno es definitivo y es eterno. Todas las demás cosas se pueden superar. Todo lo demás, como decía ahorita mi esposo, sí, tener una enfermedad, tal vez vamos a morir, pero si esa enfermedad la aceptamos, como decíamos en el tema de purgatorio, si esa enfermedad la aceptamos y la ofrecemos a Dios con amor, para salvación nuestra y para salvación de otros, te vas a ir al cielo. Cuando termine esa enfermedad, bien dice San Pablo en la carta a los Corintios, tengo por cierto, dice, que todos los padecimientos que yo pueda sufrir en este mundo son nada comparados con la gloria futura que se nos espera. Y muchos santos dicen, Señor,
para esta gloria tan maravillosa que me has concedido del cielo, lo sufriría 1000 veces otra vez todo lo que sufrí con tal de ganar el cielo. ¿Sí? Por eso la peor desgracia que nos puede ocurrir es ir al infierno, porque es eterno y es definitivo. Así que dice San Juan Crisóstomo, el que desprecia el infierno o lo olvida o no cree en él, no escapará de él. Si no creemos en el infierno, ya el demonio nos tiene bien atrapados. ¿Sí? Su existencia es irrefutable en la Sagrada Escritura. Mucho se habla del infierno. Por lo menos 70 veces se menciona la palabra infierno en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. 15 veces lo hace refiriéndose como el fuego del infierno y 25 veces lo hace refiriéndose como un castigo eterno. Entonces yo no sé por qué han llegado a ese grado tantas personas, incluidos los testigos de Jehová, de negar el infierno. Dicen que el infierno no existe. Y vuelvo a decir lo mismo, hay muchos católicos que dicen lo mismo, que el infierno no existe. Si la Biblia lo menciona 70 veces. 70 veces. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, en Isaías 66, 24, dice, el gusano que los devora no morirá, el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, en Marcos 9, del 46 al 49, dice, si tu ojo te arrastra al pecado, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. ¿Sí? Entonces, en la Biblia se habla de fuego que no se apaga, gusano que no muere, se habla de rechinar de dientes, se habla de tormentos eternos. ¿Sí? Entonces, fíjense, les quiero leer así rapidito una visión que tuvo, una visión que tuvo San Juan Bosco. ¿Alguien ha escuchado hablar de San Juan Bosco? Sí. Uno de los santos más grandes que hemos tenido en la iglesia. Fíjense, él tuvo una visión, dice San Juan Bosco, que fue conducido por su ángel de la guarda. Dice, me encontré con mi guía, se los voy a leer así tal y como él lo narró. Me encontré con mi guía, el ángel de la guarda, en el fondo de un precipicio que terminaba en un valle oscuro. En ese momento apareció un inmenso edificio que tenía una puerta altísima, váyanselo imaginando, cerrada. Tocamos el fondo del precipicio. Un calor sofocante me oprimía. Un humo espeso, casi verde, se levantaba sobre los murallones del edificio. Junto con llamas sanguinosas, le pregunté, ¿dónde estamos? Lee, me dijo mi guía, lee la inscripción en la puerta. Había algo escrito que decía, ubi non et redemptio. Latín, ¿verdad? Es decir, donde no hay redención. ¿Sí? Así estaba escrito en el portón, donde no hay redención. Mientras tanto vi caer en ese abismo primero a un joven, después a otro y a otro más. Todos tenían escrito en la frente su propio pecado. Exclamó el guía, esta es la causa principal de estas condenaciones. Los malos compañeros, los malos libros y los hábitos perversos. Los infelices eran jóvenes conocidos para mí. Le pregunté, pero entonces es inútil que se trabaje con los jóvenes. Si tantos terminan así, ¿cómo impedir tanta ruina? Aquellos que han visto todavía están vivos. Fíjense lo interesante de esta visión de San Juan Bosco. Los jóvenes que él vio que estaban cayendo en el infierno todavía estaban vivos, todavía no morían. Entonces dice, aquellos que has visto todavía están vivos, pero esta
es su situación actual si muriesen. Vendrían aquí sin duda. Aquí hago una pequeña pausa. Hermanos, si nosotros muriéramos en este instante, en este momento, cayéramos muertos todos ahí a un lado de la silla, ¿cuál sería nuestra situación, hermanos? ¿A dónde nos vamos? ¿Al cielo? ¿Al purgatorio? ¿O al infierno? Acuérdense, Apocalipsis 21, en el cielo no puede entrar nada manchado. Todo tiene que estar puro. ¿A dónde nos vamos? Ojalá, ¿verdad? Ojalá que por lo menos ahí alcancemos. Bueno, entonces dice San Juan Bosco que esa era la situación actual de esos jóvenes, ¿sí? Si murieran, iban a ir al infierno. Dice, después entramos en el edificio, se corría con la velocidad del rayo. Leí esta inscripción, Ibun ignen impia en aeternum. ¿Sabes qué significa? Es decir, los impíos irán al fuego eterno. Ven conmigo, le dijo, agregó el guía, es decir, el ángel. Me tomó de la mano y me llevó a una puerta que se abrió. Se me presentó a la vista una especie de caverna inmensa, llena de fuego. Aquel fuego sobrepasaba los miles y miles de grados de calor. No puedo describir esta cueva en toda su espantosa realidad. Mientras tanto, de repente, vi a los jóvenes caer en la caverna de fuego. El guía dijo, la transgresión del sexto mandamiento es la causa de la ruina eterna de muchos jóvenes. ¿Cuál es el sexto mandamiento, hermanos? No cometerás actos impuros. Esa es la causa de condenación de muchos de los jóvenes. Sobre este punto que está comentando aquí San Juan Bosco, fue una visión que él tuvo de los jóvenes a los cuales él estaba formando, él estaba ayudando. Entonces, por eso dice que ellos eran personas jóvenes que veían libros malos, dijo ahí, ¿verdad? O hacían abominaciones, lo que sea, pero eso fue en su tiempo de él cuando no había internet. Ahora imagínense. Eso fue en tiempo de San Juan Bosco, cuando lo único que había era libros nada más. Entonces, pero lo que está poniendo aquí de manifiesto son los pecados tradicionales, las trampas más fáciles por las cuales el demonio, todas son trampas nada más, en sí mismas son trampas para que caigamos en el mal. Las trampas hoy, ya básicamente ya casi no hay libros porque ya la gente ya cambió, pero llámenlo pornografía, llámenlo alcoholismo, llámenlo drogadicción, que son los pecados más ya tradicionales, las trampas en sí mismo, ¿verdad? No es una finalidad en sí mismo, sino que es un medio por el cual el demonio nos va a hacer caer. Es lo mismo de todos los tiempos, pero se va actualizando a la tecnología. El demonio va mejorando sus trampas. Sus técnicas. Entonces, llámenlo, como dije, pornografía, llámenlo infidelidad, llámenlo alcoholismo, llámenlo drogadicción, llamémoslo chismes, llamémoslo envidia, llamémoslo ira, enojo, ira, pleitos, ¿verdad? Pero los más tradicionales son como aquí, dijo él, eran libros, ahora es el internet. ¿Cuántas cosas malas hay ahí? Y cuántas cosas buenas podemos aprovechar, pero esas son las trampas de las que él estaba hablando. Porque esos jóvenes fueron allá, porque vivían en ese pecado y ese pecado son decisiones que vamos tomando, de las cuales ya vimos aquí. Jesús vino a librarnos de ese cautiverio, de ese pecado vino a librarnos, ¿verdad? Esta visión que tiene San Juan Bosco, hay otras que son más fuertes todavía, pero como quiera. Nada. Hay otras que yo he visto más fuertes, pero como quiera. Déjenme les termino porque en esto podemos también ubicarnos nosotros. Dice que la transgresión del sexto mandamiento es la causa de la ruina eterna de muchos jóvenes. Pero si han pecado, sin embargo, se han confesado, dice San Juan Bosco. Ellos confesaron sus pecados, le está diciendo. Pero los pecados contra la virtud de la pureza los han confesado mal o los han callado, le dijo el ángel de la guarda. ¿Sí? Por ejemplo,
si uno había cometido 4 o 5 de estos pecados, pero él dijo que solo 2 o 3. ¿Cuántas veces nosotros nos habrá pasado eso en el confesionario? Que nada más pecamos una vez o 2 veces, cuando en realidad han sido muchas más, o las hemos callado. Hay quienes han cometido uno en la infancia y han tenido siempre vergüenza de confesarlo, o lo confesaron mal o no dijeron nada. Otros tuvieron dolor, no tuvieron dolor ni propósito de enmienda. Otros, en vez de hacer un examen de conciencia, estudiaban maneras de engañar al confesor. Y quien muere en esa resolución elige ser del número de los réprobos, y así será por toda la eternidad. Y ahora, ¿quieres ver por qué la misericordia de Dios que te ha traído hasta aquí? ¿Por qué la misericordia de Dios te ha traído hasta aquí? El ángel levantó un velo y vio un grupo de jóvenes de este oratorio, a quienes yo conocía a todos, condenados por este delito. Dice, todos estaban condenados por este delito. Entre ellos estaban los que aparentemente poseen un buen comportamiento. Continúa el ángel. Predica por todas partes contra la inmodestia, es decir, contra la impureza. Luego hablamos por cerca de media hora sobre las condiciones necesarias para hacer una buena confesión y concluyó, cambiar de vida, cambiar de vida. Ahora añadió el amigo, ¿qué has visto los tormentos de los condenados? Es necesario que pruebes tú también un poco del infierno. Habiendo salido del horrible edificio, el guía me agarró la mano y me hizo tocar la última pared externa. Di un grito. Terminada la visión, me di cuenta de que mi mano estaba hinchada y por una semana estuve vendado. Esta es la visión de San Juan Bosco, una de las muchas que tuvo. Así que, hermanos, el infierno no es un juego. El infierno es una realidad. Y no escaparemos de él si no cambiamos de conducta, si no aceptamos a Dios. Pero como dice una oración muy bella, no me recuerdo ahorita el santo, que nosotros debemos de buscar a Dios no por temor al infierno, no por temor a condenarnos, sino en agradecimiento por ese Dios tan bueno, por ese Dios tan generoso, tan misericordioso, que nos provee de todo lo que necesitamos, ¿sí? Quien realmente ama a Dios no vive en el temor, hermanos. El temor no es parte de su vida, ni siquiera le da miedo morir. El que vive en el amor a Dios y el que conoce realmente a Dios y conoce realmente cuánto Dios lo ama, no está pensando, ni siquiera piensa en el infierno, porque sabe que él no pertenece ahí, porque él se sabe amado ya desde ahorita, porque él ya se sabe redimido y perdonado ya desde ahorita. A ese punto tenemos que llegar nosotros, ¿sí? Hay personas que el pensar en la muerte les da un pavor, sufren por el solo hecho de pensar que se tienen que morir o que un ser querido se les pueda morir. Hermanos, eso es lo último, ¿no? En realidad, ¿quién de ustedes ama a nuestro Padre Dios? ¿Todos están enamorados de nuestro Padre Dios? ¿Y qué hijo no quiere estar donde está el Padre? ¿Qué hijo no quiere estar donde? Yo me doy cuenta con mis niños. El otro día que me dolía mucho la cabeza y me dormí un rato cuando llegaron de la escuela. Yo estaba dormida y ya estaban comiendo. Cuando bajé, me miran que iba por las escaleras. No, hombre, corrieron los tres y mami. Parecía que tenían un año que no me veían, o sea, abrazándome y besándome. Ahí tenía a los tres como la gallina, ¿no? Y a mí me sirve vivir todo ese tipo de situaciones, siempre las veo en relación a Dios. De decir, yo también quiero amar así a Dios, quiero abrazarme a Él, quiero sentirme amada por Él, quiero sentirme protegida y bendecida por Él y quiero buscarlo de esa manera. Por eso le digo, el infierno, hablar del infierno es principalmente para que nosotros seamos conscientes de que ni siquiera tenemos que preocuparnos por él. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿quién se puede preocupar del infierno? Si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú amas a Dios, si tú lo buscas, si tú vives en el estado de gracia y tú perseveras en este estado de gracia, si tú te caes y te levantas y te confiesas y luchas todos los días, ¿qué te preocupa el infierno, hermano? ¿Qué te preocupa? No. Que se preocupen los que rechazan deliberadamente a Dios. Esos son los que se tienen que preocupar y hay que predicarles y hay que amarlos también, ¿verdad?
Pero esta es una invitación para que amemos a ese Dios tan bueno. El infierno no va a Él quien ama realmente a Dios. Ese es el punto de partida, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, quejas, remordimientos? ¿No? A ver, pregunta. Me gustaría que preguntaran porque es un tema interesante. ¿Nadie tiene preguntas si quedó claro el tema? ¿O hay algún punto en el que los confundimos? ¿Sí? ¿Quedó bien? ¿Puedo preguntar yo? ¿Sí? Ok. Entonces, según lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Sí, pues sí. Bueno, hemos acabado, hermanos. Más claro ni el agua. No hay duda. El lugar a donde no queremos ir. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más es el infierno? Acuérdense. El infierno es vivir eternamente alejados de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es nuestra, volvemos a lo mismo, Dios, solo en Él encontramos nuestra felicidad. O sea que si estamos lejos de Dios nunca vamos a ser felices. Imagínense ustedes eso, si a veces con cualquier problemita que tenemos ya andamos chillando. Ahora imagínense si estamos lejos de Dios, por toda una eternidad. Eso es el infierno. ¿Y quién te manda al infierno? Nosotros mismos. Con que aprendamos eso, para que no andemos culpando a Dios, ¿sí? No andemos culpando a Dios de cosas que Él no tiene nada que ver con eso. Él está respetando tu libertad, tu voluntad, tu decisión. Todos los días hacemos decisiones. Todos los días nos jugamos la vida o la muerte, hermanos. Todos los días nos estamos peleando por ganarnos el cielo. Todos los días. Es un eterno. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, queja o remordimiento? Bueno, pues vamos a terminar. Nada más les voy a leer aquí una definición que aquí está, ¿ok? Dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentidos, ¿sí? Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y los bienaventurados, ¿verdad? Es un permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Como todos ustedes lo han dicho, es lo más horrible que jamás podamos pensar. Es lo que no se le desea ni al peor de los asesinos, terroristas, Hitler, a nadie se le desea el infierno. Es lo más horrible y absurdo en absoluto que podamos pensar. Entonces, en la misa, en todas nuestras oraciones, siempre estamos pidiendo que Dios nos libre de eso y que nos lleve al cielo todo el tiempo. Ese es el examen cuando nos llegue nuestro juicio personal que no podemos reprobar. Tenemos todos que pasar ese examen y Cristo es el maestro, el camino, la verdad y la vida que nos enseña cómo pasar ese examen para llegar al cielo. Entonces, pues nada más eso, ¿verdad? Que en la iglesia no está obsesionada con esos temas del demonio, del infierno, pero sí hay que anunciarlo como lo que son, una verdad que Dios, Jesús, nos enseña con una gran claridad, porque Él es el maestro bueno, que nos está advirtiendo y enseñando que va a haber un examen final y que tenemos que estar preparados para el examen para que nadie lo repruebe, porque Él es el maestro bueno que nos enseña el camino y no nos puede ni quiere engañarnos. Sería malo el maestro si no nos avisara, si no nos previniera y nos enseñara el camino para pasar ese examen. Sería malo y sería injusto, pero Él nos está avisando. Yo soy el camino, yo vine a destruir las obras del enemigo, ¿verdad? El que esté con Cristo no tiene nada que temer, nada que temer. Entonces, pues básicamente así terminan estos temas de lo que viene siendo
las verdades eternas. Bueno, vamos a hablar un poquito del cielo en la próxima clase, sobre los temas de las verdades eternas. Y después de ahí vamos a tener una clase acerca del progreso espiritual, la vida de oración, el progreso espiritual, y en el progreso en la vida espiritual. Y por último ya terminamos con temas de la Eucaristía en la Escritura, ¿ok? Entonces ya queda poco tiempo, quedan pocos sábados. Estamos perseverando, hermanos, quedan pocos domingos, quiero decir. Estamos perseverando, vamos a terminar bien este curso de catecismo y que sea una oportunidad que Dios nos dio, que nos ayude en nuestra vida de aquí hasta el último minuto de nuestra vida, que nos ayude porque estamos aprendiendo a conocer a Jesús, a conocer lo que Él desea, lo que Él ama, lo que Él quiere de nosotros. Entonces, eso no es algo que nomás vine el domingo y lo escuché un rato y ya no. Es algo para nuestra vida, para ahorita, hasta el último día de nuestra vida, el último momento y después hasta la eternidad. Entonces, otra vez terminamos con... Sí, creo que ya es hora. 33. Vamos a terminar con una oración. Bueno, no, pues todavía falta un poquito hasta las 45, así que... No. Bueno, no. Nada más, de ver, ¿no quieren hacer alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces, oiga, ¿qué papás tan santos tenemos en esta clase? Parece que la clase fue directa y al punto. Bueno, ¿sí? Bueno, vamos a sacar un compromiso, pues, en esta clase. Vamos a sacar un compromiso. Que de aquí en adelante, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, de todas estas verdades eternas, sobre el tema del purgatorio, cómo podemos nosotros desde ahorita ya purificarnos, todos los sufrimientos que nosotros podamos experimentar, vimos que es una oportunidad, en realidad es una gracia, es una bendición que Dios nos está concediendo para purificarnos ya desde ahorita, ¿verdad? Entonces, y ese tema que acabamos de ver, el tema del infierno, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros? ¿A qué nos anima? ¿A qué nos motiva? Como les dije, este es un examen, este tema es un examen y nos tiene que ayudar a reflexionar. Si hay algo en mi vida que estoy haciendo mal, si hay una situación en mi vida que tengo que arreglar, si hay un pecado que me cuesta dejar, hermanos, el infierno no es un juego, lo acabamos de ver. Nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la eternidad. Entonces, yo quisiera que saquemos este compromiso en esta clase, de arreglar esa situación, arreglar por el bien eterno de nosotros, ¿verdad? Por el bien nuestro, de arreglar esa situación, porque es cosa seria, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos podemos comprometer? A ver, díganme ustedes, yo puedo darles muchos ejemplos, pero yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo? Miren, bueno, un propósito muy concreto, cada quien sabe en qué área de su vida necesita la salvación de Cristo, en qué área, en qué punto concreto de su vida. Un propósito muy concreto sería, si alguien de nosotros aquí, porque al final de cuentas Jesús nos va a pedir cuentas, va a llegar como ladrón en la noche, no sabemos a qué horas, y nos va a pedir cuentas si nuestra lamparita tiene aceite y está prendida o no tiene aceite la lamparita. El novio va a llegar en el momento más inesperado, no sabemos cuándo, pero nos va a pedir si tenemos la lamparita prendida o no. La lamparita es la vida de gracia, estar en estado de gracia. Si alguien está ahorita en pecado mortal, el propósito concreto es ir al confesionario y pedirle perdón a Jesús para que tenga su lamparita en gracia llena de aceite y después mantenerla. Y cada vez que esa lamparita se me acaba el aceite, tengo que ir a cambiar y ponerle aceite otra vez, pidiendo perdón a Dios y comulgar. Si alguno de ustedes por algún motivo no puede comulgar, hablen con el sacerdote. Si necesitan un sacramento del matrimonio o de cualquier otra cosa, hablen con el sacerdote. Entonces, cada quien en su vida es concreto, es muy concreto. No, es que es muy fácil decir ser santo, ser bueno. No. Pero en tu vida, ¿en qué cosas necesitas tú? Yo, todos. Si hay un punto donde tú estás en un pecado mortal,
mortal, dijimos. Y es lo que estamos hablando en estos temas. Ve al confesionario, pídele perdón a Dios, es el momento de la misericordia. Si tú no puedes comulgar por algún motivo, ve, habla con el sacerdote y explícale tu situación. Y eso será un cambio radical, un cambio donde tu lamparita estará llena de aceite. Vamos a terminar con una oración del Salmo 22. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias a todos y nos vemos el domingo, primeramente Dios. Que tengan bonito domingo y